Comenzó como cualquier otra rutina de embarque. Auxiliares de vuelo dando demostraciones de seguridad, pasajeros revisando sus teléfonos y el suave zumbido de los compartimentos superiores cerrándose de golpe. Pero esa paz se rompió en la fila 18C. Disculpe, dijo una mujer bien vestida en voz alta, con un visible disgusto en la voz. Este asiento no es para gente que huele así. Sus palabras resonaron en la cabina como un cristal, tan nítidas que hicieron girar cabezas. Sentado a su lado estaba Harold Bennett, un hombre tranquilo de 76 años, de cabello plateado y manos temblorosas. En su regazo, aferraba una gorra descolorida con las palabras bordadas: veterano de Vietnam, primera unidad de reconocimiento. Bajó la mirada. Encogió los hombros. No dijo nada. Los pasajeros cercanos se removieron incómodos, pero nadie dijo nada. Llegó un joven auxiliar de vuelo. Señor, ¿le importaría acomodarse en la parte trasera del avión? Tenemos asientos disponibles cerca de los baños. Podría ser más adecuado. Harold asintió lentamente. No discutió. No protestó, porque durante décadas, esta había sido su realidad, invisible entre la multitud, ignorado en los restaurantes, y ahora, siendo escoltado lejos de su asiento pagado, porque alguien no soportaba el olor a sudor rancio, algodón desgastado y, tal vez, el leve rastro de recuerdos de la selva que nunca dejó atrás. Harold no siempre fue un simple viejo. Una vez, fue el cabo Harold Bennett, especialista en reconocimiento durante la Guerra de Vietnam. Se arrastró por la densa selva bajo el fuego de francotiradores, rescató a pilotos derribados y, en una ocasión, cargó a un marine herido 11 kilómetros a pie. Pero Harold nunca presumía. Ninguna medalla en sus paredes. Ninguna foto en redes sociales. Solo una gorra descolorida y una foto en su billetera. Su esposa, Elaine, sonriendo con su vestido de novia. Había fallecido en 2015. Desde entonces, Harold volaba cada mes de Oregón a Florida solo para sentarse junto a su tumba. Para hablar con ella. Para contarle cómo le había ido la semana. Ese vuelo de hoy era solo una parte más de su ritual. Hasta que la humillación lo acompañó por el pasillo con tacones y perfume. Harold recogió su pequeña maleta de mano y se levantó lentamente, con cuidado de no dejar caer la tapa que ahora apretaba con fuerza en su mano. Caminó por el estrecho pasillo hacia el asiento 32F, el del baño. El aire a su alrededor cambió. Susurros, miradas incómodas, el susurro de alguien que acercaba a su hijo. Nadie se ofreció a ayudar. Nadie ofreció amabilidad. La mujer del 18B cruzó las piernas y sonrió con suficiencia, como si se hubiera hecho justicia. Harold se sentó, con los hombros encorvados, y miró al suelo. El zumbido de los motores ahora parecía más fuerte, casi burlón. El olor del baño lo invadió, como si el mundo quisiera reafirmarle su lugar. Pero lo que Harold no sabía era que alguien lo había estado observando. Un miembro de la tripulación, no un novato, ni alguien recién salido de la escuela de atención al cliente, sino un azafato de alto rango llamado James Cortez, es reservista de la Fuerza Aérea. James había notado el parche en la bolsa de lona de Harold. Había visto el bordado en la gorra. Y, sobre todo, había reconocido la mirada en los ojos de Harold. No de vergüenza, sino de silencio forzado. De esos que tienen los veteranos cuando al mundo ya no le importa quiénes son. James no le dijo ni una palabra a Harold. En cambio, se giró, caminó tranquilamente hacia la cabina y llamó. Dentro estaba sentado el capitán Elaine Rhodes, piloto de aerolínea comercial y ex ranger del Ejército de los Estados Unidos. Afganistán, 2 periodos de servicio. Galardonado con la Estrella de Bronce. Un hombre que también conocía esa mirada. ¿Qué ocurre?, preguntó el capitán. James no dudó. Señor, tenemos un caminante fantasma en el asiento 32F. Y alguien acaba de intentar enterrarlo ahí atrás. Rhodes se quedó en silencio. Porque este vuelo estaba a punto de dar un giro que nadie a bordo olvidaría jamás. El intercomunicador vibró. Damas y caballeros, dijo la voz del capitán Elaine Rhodes, tranquila pero firme. Haremos una breve parada en la pista debido a un problema que requiere atención inmediata. Por favor, permanezcan sentados. Murmullos resonaron por la cabina. La gente miraba por las ventanas. Alguien se quejaba de haber perdido una conexión. Pero nadie sabía qué estaba pasando realmente. La puerta de la cabina se abrió. El capitán Rhodes salió al pasillo con su uniforme completo, alto, sereno, y con la serena gravedad de un hombre que había visto la guerra y vivido para respetar a quienes habían vivido el infierno a su lado. Pero en lugar de caminar hacia la primera clase o la tripulación, se dirigió directamente por el pasillo, hacia la parte trasera.
Los pasajeros se apartaron a su paso, sin saber si moverse o simplemente observar. Levantaron los teléfonos, algunos para grabar, otros para enviar mensajes de texto sobre lo que parecía una emergencia en pleno vuelo. Pero no había ninguna emergencia. Hubo un ajuste de cuentas. Cuando Rhodes llegó a la fila 32, se detuvo y miró directamente a Harold, quien estaba sentado con su gorra en el regazo, confundido y visiblemente conmocionado. «Señor Harold Benson», preguntó el capitán. Harold levantó la vista, sin saber si debía responder. «Sí, señor», dijo en voz baja. El capitán Rhodes se puso firme. «Señor, me llamo capitán Ilaiche Rhodes, ranger del ejército estadounidense, retirado. Y quiero darle las gracias, no como su piloto, sino como hijo de un hombre al que salvó la vida». La cabina quedó en silencio sepulcral. Rhodes continuó. «Mi padre, el sargento Marcus Rhodes, formó parte del equipo de reconocimiento que cayó en una emboscada a las afueras de Da Nang. Me dijo que la única razón por la que logró salir fue porque un caminante fantasma lo encontró. Dijo que ni siquiera lo oyó venir. Solo sintió que un brazo lo arrastraba hasta un lugar seguro». Harold parpadeó. Esa misión había sido hacía más de 40 años. No tenía ni idea de quién era el hombre. Nunca le interesaban los nombres. La voz del piloto se quebró levemente. «Nací 2 años después. Si usted no hubiera estado allí, yo tampoco estaría aquí. Así que me gustaría escoltarlo personalmente, a primera clase. Si le parece bien». Harold se puso de pie lentamente. Los aplausos estallaron. Pero el capitán Rhodes levantó una mano y se volvió hacia la cabina. «Seamos claros, este hombre no es solo un pasajero. Es un héroe. Un hombre que salvó vidas. Y hoy, pido que lo honremos no con lástima, sino con el respeto que se merece desde hace mucho tiempo». Y entonces, delante de todos, el capitán Rhodes saludó a Harold Benson. Lo que comenzó como una humillación se había transformado en un momento que devolvería la dignidad no solo a un hombre, sino a todos aquellos que sirvieron en silencio y fueron olvidados. Mientras Harold Benson seguía al capitán Rhodes hacia la parte delantera del avión, los aplausos no cesaron. De hecho, aumentaron. Fila tras fila, los pasajeros se pusieron de pie, formando una ovación que resonó por la estrecha cabina. No porque alguien se lo dijera, sino porque, por primera vez, vieron a Harold como realmente era. Un hombre que lo había arriesgado todo, y no había pedido nada. La mujer del asiento 14B permaneció inmóvil, con la boca apretada y los dedos aferrados a su bolso de diseñador. Intentó llamar la atención de Harold, quizá para disculparse, pero era demasiado tarde. El momento había pasado y la cabina había tomado su decisión. Harold fue escoltado al asiento 1A, junto a la ventanilla, donde le esperaban una manta limpia y una toalla caliente. Una azafata levantó con cuidado su pequeño bolso y lo colocó en el compartimento superior, y luego le ofreció con delicadeza otra taza de café, esta vez caliente. «Lo siento, señor», dijo con voz temblorosa. «Por todo». Harold simplemente asintió, todavía abrumado. Su gorra volvió a descansar sobre su regazo, pero ahora no era una señal de vergüenza, sino un símbolo de honor. Y el efecto dominó no se detuvo ahí. Un joven soldado uniformado se levantó de la fila 18 y se dirigió hacia adelante, haciendo un saludo perfecto. «Gracias por su servicio, señor», dijo. Una mujer mayor, entre lágrimas, se acercó con una foto de su hermano. «Él también sirvió en Vietnam», susurró. «No regresó a casa. Gracias por traer a otros de vuelta». Uno a uno, los pasajeros fueron avanzando. Un hombre de negocios que antes se había reído entre dientes ahora permanecía en silencio junto a Harold y dijo: «Señor, lo juzgué mal. Lo siento. Y nunca olvidaré esto». Pero el momento que más impactó a Harold vino de una niña pequeña. Tenía unos 6 años y se aferraba a la mano de su madre. Metió la mano en su mochila y sacó un pequeño prendedor de la bandera estadounidense. Su voz apenas se oía por encima del zumbido del avión. «Mi papá dice que los héroes nos mantienen a salvo», dijo. «Gracias por mantenernos a salvo». Las manos de Harold temblaron ligeramente al aceptar el prendedor. «Gracias, cariño», susurró, con lágrimas en los ojos. «Acabas de hacer que un anciano se sienta joven de nuevo». Y mientras el avión se elevaba silenciosamente entre las nubes, Harold Benson, el caminante fantasma de Vietnam, se sentó rodeado de calidez, gratitud y el reconocimiento tan esperado que lo había eludido durante décadas. El vuelo continuó, pero algo había cambiado. Para Harold y para todos a bordo. Mientras el avión descendía hacia Miami, la atmósfera dentro de la cabina se transformó.
Lo que había comenzado como un vuelo rutinario lleno de miradas silenciosas y miradas frías se había convertido en algo completamente diferente. Un ajuste de cuentas compartido. Un despertar colectivo. Los pasajeros no se apresuraban a recoger sus maletas ni a revisar sus teléfonos. Observaban a Harold Benson, ahora sentado en primera clase, no como un anciano con una chaqueta desgastada, sino como una leyenda viviente cuya silenciosa presencia les recordaba a todos lo que realmente significan la dignidad, el sacrificio y el coraje. El capitán Rhodes volvió al intercomunicador una última vez antes de aterrizar. «Damas y caballeros», dijo con voz firme pero llena de emoción, «quiero agradecerles el respeto que han demostrado hoy. No siempre presenciamos estos momentos de verdad, pero cuando lo hacemos, recordamos qué clase de personas queremos ser». Hizo una pausa y añadió, «Si nunca antes habían oído el nombre de Harold Benson, les prometo que no lo olvidarán. Este hombre dio a este país más de lo que la mayoría podemos imaginar. Y hoy nos recordó a todos que el honor no lleva medallas, sino cicatrices silenciosas y manos curtidas». Cuando las ruedas tocaron tierra y el avión se detuvo, ocurrió algo sin precedentes. Nadie se puso de pie. Ni un solo pasajero se movió. Esperaron. Esperaron hasta que Harold Benson recogió sus pertenencias, hasta que se levantó lentamente de su asiento, hasta que recorrió el pasillo en silencio, con la gorra en la mano. Y mientras caminaba, volvieron a aplaudir. Esta vez más suave, más firme, como un gracias largamente esperado susurrado por 150 desconocidos que acababan de ver a un héroe entre ellos. En la puerta de embarque, se había reunido una pequeña multitud, veteranos, personal de la aerolínea e incluso periodistas locales. El capitán Rhodes acompañó a Harold hasta las puertas de la terminal. Antes de despedirse, se inclinó y dijo, «Señor, mi padre siempre me decía, los verdaderos héroes no necesitan hablar, solo necesitan ser vistos». Hoy lo vieron. Harold miró a la multitud, humilde y abrumado. «No quería nada de esto», admitió. «Solo quería visitar la tumba de mi esposa». Rhodes sonrió suavemente. «Y todavía lo harás. Pero ahora, te irás con el agradecimiento de una nación». Una mujer mayor, entre lágrimas, se acercó con una foto de su hermano. «Él también sirvió en Vietnam», susurró. «No regresó a casa. Gracias por traer a otros de vuelta». Uno a uno, los pasajeros iban avanzando. Un hombre de negocios que antes se había reído entre dientes ahora permanecía en silencio junto a Harold y dijo, «Señor, lo juzgué mal. Lo siento. Y nunca olvidaré esto». Pero el momento que más impactó a Harold vino de una niña pequeña. Tenía unos 6 años y se aferraba a la mano de su madre. Metió la mano en su mochila y sacó un pequeño prendedor de la bandera estadounidense. Su voz apenas se oía por encima del zumbido del avión. «Mi papá dice que los héroes nos mantienen a salvo», dijo. «Gracias por mantenernos a salvo». Las manos de Harold temblaron ligeramente al aceptar el prendedor. «Gracias, cariño», susurró, con lágrimas en los ojos. «Acabas de hacer que un anciano se sienta joven de nuevo». Y mientras el avión se elevaba silenciosamente entre las nubes, Harold Benson, el caminante fantasma de Vietnam, se sentó rodeado de calidez, gratitud y el reconocimiento tan esperado que lo había eludido durante décadas. El vuelo continuó, pero algo había cambiado. Para Harold y para todos a bordo. Mientras el avión descendía hacia Miami, la atmósfera dentro de la cabina se transformó. Lo que había comenzado como un vuelo rutinario lleno de miradas silenciosas y miradas frías se había convertido en algo completamente diferente. Un ajuste de cuentas compartido. Un despertar colectivo. Los pasajeros no se apresuraban a recoger sus maletas ni a revisar sus teléfonos. Observaban a Harold Benson, ahora sentado en primera clase, no como un anciano con una chaqueta desgastada, sino como una leyenda viviente cuya silenciosa presencia les recordaba a todos lo que realmente significan la dignidad, el sacrificio y el coraje. El capitán Rhodes volvió al intercomunicador una última vez antes de aterrizar. «Damas y caballeros», dijo con voz firme pero llena de emoción, «quiero agradecerles el respeto que han demostrado hoy. No siempre presenciamos estos momentos de verdad, pero cuando lo hacemos, recordamos qué clase de personas queremos ser». Hizo una pausa y añadió, «Si nunca antes habían oído el nombre de Harold Benson, les prometo que no lo olvidarán. Este hombre dio a este país más de lo que la mayoría podemos imaginar. Y hoy nos recordó a todos que el honor no lleva medallas, sino cicatrices silenciosas y manos curtidas». Cuando las ruedas tocaron tierra y el avión se detuvo, ocurrió algo sin precedentes. Nadie se puso de pie. Ni un solo pasajero se movió. Esperaron.
Esperaron hasta que Harold Benson recogió sus pertenencias, hasta que se levantó lentamente de su asiento, hasta que recorrió el pasillo en silencio, con la gorra en la mano. Y mientras caminaba, volvieron a aplaudir. Esta vez más suave, más firme, como un gracias largamente esperado susurrado por 150 desconocidos que acababan de ver a un héroe entre ellos. En la puerta de embarque, se había reunido una pequeña multitud, veteranos, personal de la aerolínea e incluso periodistas locales. El capitán Rhodes acompañó a Harold hasta las puertas de la terminal. Antes de despedirse, se inclinó y dijo: «Señor, mi padre siempre me decía, los verdaderos héroes no necesitan hablar, solo necesitan ser vistos». Hoy lo vieron. Harold miró a la multitud, humilde y abrumado. «No quería nada de esto», admitió. «Solo quería visitar la tumba de mi esposa». Rhodes sonrió suavemente. «Y todavía lo hará. Pero ahora, se irá con el agradecimiento de una nación».